ANSA es un juego de Michael Schacht, que es el mismo autor de Industria, Coloretto, China y también de Richelieu. Es un juego para 2 a 4 personas y que dura aproximadamente 60 minutos o menos. Se desarrolla en el norte de Europa, el mar Báltico, en lo que era la Liga Hanseática en el siglo XIV. Liga que se caracterizaba por ser una unión comercial, y en este caso que se desenvuelve en el mar y en las distintas ciudades que aparecen en el mapa. Aparecen las ciudades de Copenhague, Lübeck, Aalborg, Tønsberg, Estocolmo, Reval, Riga, Danzig. Los jugadores tratan de obtener provecho económico con la compra y venta de mercancías y la ubicación de puestos comerciales en los distintos lugares. Es un juego de manejo de recursos y de conexiones, como veremos seguidamente. El tablero muestra las distintas ciudades y al lado de las ciudades los lugares para colocar almacenes. Son los sitios para los almacenes, en este caso la ciudad de Kalmar. A su vez se advierten determinadas líneas azules con flechas que indican el sentido y dirección que puede tener los barcos que se mueven de una ciudad a otra. En dichas ciudades se van a ubicar las fichas de mercancías, que son estas fichas. Las hay de 6 colores y con barriles que indican 1 o 3 ítems. Estos barriles y estas fichas son las que se van a comprar y a vender para obtener un determinado provecho económico. Al final del juego, quien tenga más riqueza y más puestos comerciales ubicados en el mapa lo va a ganar. Otros componentes del juego son los puestos comerciales que poseen cada uno de los jugadores y que le permiten poder comerciar en las distintas ciudades, las monedas que son los thaler, los monederos donde se ubican las monedas de los jugadores antes de iniciar las transacciones, el barco de madera que indica en qué ciudad actualmente se puede negociar, y yo he incluido un botón de dealer de póker porque es importante saber quién es el jugador que inició el juego para los efectos de establecer cuándo termina la última ronda. Para la configuración inicial, de manera aleatoria, se ubican las fichas redondas de mercancías, que son de 6 colores, en los puestos de almacén que están contiguos a cada una de las ciudades. Eso se hace colocando las fichas boca abajo sobre cada uno de esos puestos, y una vez que estén todas ubicadas se giran para ver su contenido. Como se indicó, las hay de 1, 2 y 3 barriles. En el costado inferior derecho del tablero se ubican las restantes fichas de mercancías. Recordemos que hay un total de 72 marcadores de mercancías en 5 pilas. Y esto es importante porque se irán desocupando las pilas desde la izquierda y hasta la derecha. Y cuando se logre llegar a usar esta pila, que es la última, se termina el juego al final de la ronda en que ello ocurra. Estas también se ponen en forma absolutamente aleatoria. Además, cada jugador recibe 3 thaler del banco, con lo cual da inicio a su partida. Aquí tenemos una de las fichas de moneda, que son de cartón, un color dorado. El barco de madera se ubica en Copenhague y con esto
se elige con posterioridad al jugador de inicio de manera aleatoria y ya estamos prestos para iniciar la partida. Lo primero que debe hacerse es que cada jugador debe colocar en 3 rondas sucesivas 2 puestos comerciales en alguna de las ciudades de su elección, sin que se puedan repetir en las vueltas consecutivas. Por ejemplo, el jugador amarillo decide poner 2 puestos comerciales en Danzig. Luego, el jugador gris decide poner en Kalmar 2 puestos comerciales. El jugador blanco también decide poner en Kalmar 2 puestos comerciales, no está prohibido. Y el jugador lila decide colocar 2 puestos comerciales en Lübeck. La única limitación es que en Copenhague, que es la ciudad de inicio del barco, no se puede ubicar ningún puesto comercial. Con eso se acaba la primera ronda de colocación. Después acontece una segunda ronda. El jugador amarillo puede efectivamente colocar acá también. Y así el resto de los jugadores pone su segunda ronda de puestos comerciales y luego una tercera. De tal manera que al final de esta etapa de configuración inicial, cada jugador ha ubicado 6 puestos comerciales en 3 ciudades distintas. Y entonces el jugador inicial puede partir. La primera fase del turno de cada jugador es recibir 3 nuevos thaler que se ubican en su monedero. La segunda fase es la de rellenar mercadería en aquellos almacenes que no tengan. Esta opción, esta fase es absolutamente facultativa. La tercera es la realización de acciones que le permite comprar, vender mercaderías o instalar puestos comerciales. Y la última es la verificación de ciertos límites en cuanto a la cantidad de dinero y la cantidad de mercancías que pueden los jugadores llevar para la próxima vuelta. Y es lo que veremos a continuación. El desarrollo del juego es el siguiente. El jugador puede en una ciudad realizar alguna de las siguientes acciones: comprar una mercadería, vender una mercadería o ubicar un puesto comercial. Para llegar a las distintas ciudades debe trasladarse en el barco que aquí aparece representado por esta figura de madera. Pero podría eventualmente iniciar su primera operación de compra o de instalación del puesto comercial en la misma ciudad en que se encuentra el barco. Vamos a suponer que quiere trasladarse a Lübeck, a esta ciudad del borde inferior izquierdo, y para eso debe pagar un peso o un thaler, porque cada vez que el barco se mueve de una ciudad a otra, ese es el costo que debe pagar. Y en Lübeck puede efectivamente comprar, vender o instalar un puesto comercial. Si esta es la primera vuelta, probablemente lo único que podrá hacer el jugador es comprar un marcador de mercancías. En este caso hay 2 barriles de fondo verde. ¿Cuál es el precio y a quién se le paga? Si el jugador que acaba de llegar a esa ciudad es el jugador amarillo, deberá pagar un peso al banco. ¿Por qué? Porque si ese jugador amarillo hubiese tenido la mayoría de los puestos comerciales en esta ciudad, y no los tiene, porque tiene 2 puestos comerciales, y el jugador lila tiene 2 puestos comerciales, no tiene la mayoría exclusiva. Si hubiera tenido la mayoría, no paga nada por llevarse esta ficha de 2 barriles verdes. Si hubiese habido un jugador exclusivo ahí, por ejemplo lila, a ese jugador habría tenido que pagarle el thaler o el peso. Y si no hubiesen existido puestos comerciales de ningún jugador, en ese caso también paga un thaler al banco. Es decir, la única opción donde él no hubiera necesitado pagar era en aquella en que él tenga la mayoría de los puestos comerciales, bastando uno en este caso porque nadie más tiene. Y esa es
su acción. En esta ciudad, después de que hace esa acción, no puede realizar ninguna otra. Regla de oro: en una ciudad se puede realizar una sola acción, ya sea comprar mercaderías, vender mercaderías o instalar puestos comerciales. Después de que ha estado ahí y ha comprado la mercadería, esta mercadería la deja en su área de juego boca arriba en su área de juego, demostrando que es un producto recién comprado. Sigamos con el ejemplo. Este jugador luego se desplaza desde esta ciudad a la ciudad más al norte, paga el segundo taler y puede adquirir aquí, donde no hay, en este caso, ningún puesto comercial, por $1 o un taler pagado al banco. Entonces adquiere esta ficha en un taler que se paga al banco y también la deja boca arriba en su área de juego. Bueno, este jugador realmente puede seguir realizando todas las acciones que quiera en otras ciudades, trasladando el barco las veces que pueda pagar. La única limitación es que en una misma ciudad no se puede comprar y vender, o no se puede comprar más de 2 fichas, o no se puede hacer más de una instalación de puestos comerciales. Después de haber comprado mercaderías, el jugador se desplaza hacia el norte y puede vender. Para vender, las exigencias son que tienen que ser 2 fichas del mismo color, 2 naranjas, y se vende, con lo cual el jugador las puede poner boca abajo en su área de juego. Al final del juego, por cada mercadería que se tenga boca arriba o boca abajo, se obtiene un punto de victoria, y por cada ficha boca arriba se toma nota de los barriles que tienen representados, y eso le otorga un punto de victoria por barril. Esa es la ventaja de poder vender. Ahora, para poder vender se requiere cumplir con una exigencia previa. El jugador debe tener puestos comerciales en el lugar donde quiera vender. En este caso, si el jugador amarillo o el jugador lila quiere vender estas 2 fichas naranjas, para dichos efectos tiene que contar en esta ciudad con puestos comerciales. En este ejemplo no los tiene, por tanto no podría vender. Si tuviera 1 o 2 puestos comerciales, aquí vamos a poner 2 puestos comerciales, y la idea es ponerlos apilados para que se vean mejor, efectivamente va a poder vender y poder transformar las fichas que tiene boca arriba en su área de juego en fichas boca abajo, que le permiten al final más puntos de victoria. Y como segunda consecuencia de la venta, ese jugador, el lila en este caso, pierde uno de los puestos comerciales, de tal manera que tiene un cierto efecto de castigo, porque si efectivamente vendió es porque ya tiene menos mercadería y disminuyen entonces su capacidad de venta para las próximas rondas. ¿Y cómo se instalan los puestos comerciales en las distintas ciudades, que son importantes para poder vender? Se instalan cuando un jugador entrega una ficha de mercaderías. Supongamos que este jugador lila, en vez de vender sus 2 fichas de mercadería naranja, decide colocar puestos comercial. Puede, usando una sola de las fichas, se entregan y se sacan del juego, se van a la caja. Entonces, por cada barril que contenga, en este caso contiene 3 barriles, el jugador va a poder instalar un puesto comercial. Entonces, 1, 2, 3, total queda con 4 puestos comerciales. Reitero, ¿cuál es la importancia de los puestos comerciales? Primero, el jugador que tenga más puestos comerciales en una ciudad, cuando llegue con el barco y quiera comprar una mercadería, no pagará el taler al banco o a otro jugador que sea el mayoritario. En segundo lugar, esa exigencia es requisito previo, el tener puestos comerciales para poder vender mercaderías. Y cada vez que se venda mercaderías, independientemente de la cantidad de mercaderías que se venda, porque una persona podría vender 2 fichas verdes y 2 fichas azules, cualquiera sea la cantidad de mercaderías que se venda, la persona pierde un solo puesto comercial.
Entonces, mientras más puestos comerciales, van a haber más posibilidades de vender en rondas sucesivas y poder comprar más barato. Ahora, si este jugador lila, que llegó a esa ciudad norteña, decide vender las dos fichas de mercaderías naranja que tiene, para ponerlas boca abajo en su área de juego, produce un efecto negativo en el mercado. Es decir, las personas que en su área de juego tienen boca arriba fichas comerciales, fichas de mercadería del mismo color, van a tener que perder una. Supongamos que aquí existe un jugador que tenga estas 4 fichas de mercaderías. Este jugador es el jugador blanco. Como el jugador lila vendió 2 fichas naranjas en esta ciudad, inmediatamente se depreció el valor de las fichas naranjas, y por lo tanto cada uno de los jugadores, todos los jugadores que tengan alguna ficha naranja, van a tener que desprenderse de una de ellas y perderlas tirándolas a la caja del juego. Es una maniobra un poco sucia que pueden hacer algunos jugadores para precisamente evitar que otros que están juntando 2 o más fichas de un color puedan luego venderlas. La cuarta fase de un jugador es aquella en que se verifica, después de que terminó su movimiento del barco y de sus compras y ventas e instalación de puestos comerciales, se verifica si excede o no el límite de dinero que puede llevar para la siguiente ronda y de las mercaderías que puede llevar, y que son 3 thaler como límite máximo y 3 fichas de mercadería. En este caso el jugador lila tiene 4 fichas de mercadería y 3 thaler. En los thaler, que están encima de su monedero, no hay problema, por lo tanto no tiene nada que entregar. En cambio en las fichas de mercadería sí, de la manera que este jugador elige una de ellas y la devuelve a la caja, quedándose con 3. Ahora, esto es solamente al final de su turno, porque durante su turno puede tener más fichas de mercadería y más dinero, porque efectivamente incluso en los turnos anteriores al propio, ese jugador pudo haber recibido dinero extra porque han comprado mercaderías en alguna ciudad en la cual él tiene mayoría de puestos comerciales. Y recordemos que cuando se compra mercadería en una ciudad, quien tenga más puestos comerciales va a recibir el thaler. Por lo tanto, pudo haber llegado y empezar su ronda con 4, 5 o 6 fichas de dinero, pero al final de su turno tiene que terminar solamente con 3, y el exceso se pierde y se va al banco. Hemos mencionado que el jugador transita por 4 fases, en las cuales compra y vende mercaderías, instala puestos comerciales y ve su limitación. Entonces, el juego recomienda que cada vez que mueve el barco pagando un thaler, compra mercaderías en una ciudad pagando el thaler al mayoritario de puestos comerciales, o no pagando nada si es el mayoritario, o pagando al banco si hay empate, y cada vez que compra, las monedas que se van ocupando para pagar se saquen del monedero y se van colocando en su exterior, y una vez que concluye su turno, ya no hay más compras ni ventas, efectivamente estas se entregan ya sea a los otros jugadores o al banco. De esta forma se mantiene un cierto orden, porque pudiera suceder que después de pensar en comprar, resulta que no tiene suficiente dinero y tiene que regular en sus intenciones. Entonces es más fácil que lo haga usando este mecanismo de dejar solamente al lado y no pagar en forma inmediata. Aparte de comprar mercaderías, vender mercaderías, instalar puestos comerciales, e incluso antes de ver sus límites de dinero y mercancías, el jugador puede, si es que existen sitios de almacén vacíos, porque ya las mercaderías han sido compradas, por ejemplo aquí en Danzig o aquí en esta otra ciudad, puede optar por reponer esas mercancías, y eso se hace utilizando las pilas que existían aquí en este sector inferior derecho del juego, y se reponen en orden numérico. Supongamos que en este caso en particular solamente falten estas 2 mercaderías, entonces cada uno de los puestos de almacén tiene un número,
En el caso superior tiene el número 6, por lo tanto se repone en primer lugar. 6, y luego este que tiene el número 7 en segundo lugar. Esta es una facultad no obligatoria, y evidentemente que el jugador la va a utilizar en la medida en que crea interesante que antes de llegar a dichas ciudades es bueno contar con más mercaderías para ver si hay interés en comprarlas o no. Pero evidentemente, como hay que reponer todas las ciudades con sus mercaderías, especialmente aquellos almacenes que están desocupados, tiene que evaluar si esto no estará también favoreciendo demasiado a algún otro jugador. Hay un caso en que no es facultativo rellenar estos almacenes, y es cuando estén todos los almacenes desocupados. Cuando efectivamente, como en este caso se advierte, vacío, 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 y arriba vacío, en ese caso ya es obligatorio para el jugador que inicia el turno encontrándose con todos los almacenes vacíos, el utilizar estas fichas de reposición de mercadería, y se utilizan empezando por la pila inferior izquierda y se avanza, hay unas flechas que así lo indican, hacia la derecha y hacia arriba, hasta llegar por último a la última pila, caso en el cual cuando alguien al momento de usar esta facultad de reponer se encuentra con que tiene que utilizar las fichas de mercadería de la última pila, entonces en ese caso se termina la ronda en curso. Concluida la última ronda, se determina la puntuación final, y que se hace de la siguiente manera: por cada marcador de mercancía que el jugador conserve sin vender, es decir, aquellos que en su área de juego tiene boca arriba, recibe un punto de victoria. Por cada marcador de mercancía que la persona tenga boca abajo, es decir, ya vendido, recibe un punto de victoria más un punto por cada barril, en este caso 2 puntos más. Luego, en cada ciudad donde un jugador tenga algún puesto comercial, en este ejemplo el amarillo en Danzig, recibe 2 puntos de victoria. Si, como en este caso de Danzig, hay un solo jugador que tiene puestos comerciales, por lo tanto tiene el monopolio de esa ciudad, en vez de recibir 2 puntos de victoria, recibe 4 puntos de victoria. De tal manera que pensar en tener puestos comerciales en todas las ciudades es bastante útil, porque al final puede recibir bastantes puntos de victoria. Y evidentemente entonces el jugador con mayor número de puntos de victoria es el ganador, y en caso de empate, el que tenga más puestos comerciales en el tablero. Y si aún así persiste el empate, bueno, significa que ambos jugadores han ganado la partida. Bueno, la dinámica del juego es muy buena, porque si bien es cierto, en el turno de un jugador, él tiene que realizar todas las fases, es decir, la fase de recibir 3 nuevas tales del banco, la fase de comprar, la fase de vender, la fase de rellenar nuevas mercaderías y la fase de eventualmente ver sus límites. Esto se hace bastante rápido. Es importante que el jugador en su turno tenga claro dónde quiere dejar al final el barco, porque donde lo deje es esencial para el jugador que le sigue en el orden de juego, que es en orden horario. Eso determina si el jugador va a poder comprar o no comprar mercaderías, porque como aparece en el tablero, las flechas hacen que si un determinado jugador se encuentra con el barco en una ciudad, probablemente para llegar a una ciudad aledaña, pero previa en el orden de las flechas, va a tener que dar una vuelta bastante más grande. El hecho de estar preocupado de los puestos comerciales para comprar mercadería a costo cero, tener puestos comerciales para al final del juego recibir 2 puntos de victoria por cada puesto comercial que tenga en las distintas ciudades, o ser monopólico, son distintas estrategias que permiten de alguna manera compensar las vías que cada uno ha tomado.